y vamos a hablar ahora de un viaje, pero un viaje al interior, un viaje a nuestro ser, esos viajes maravillosos que realmente no cuestan absolutamente nada y que uno se la pasa increíblemente bien, claro, cuando uno está bien. Y para eso tengo un invitado muy especial directamente desde Colombia. Saludos a Colombia, a toda la gente hermosa de Colombia. Él es un biohacker, o sea, biohacker en español, futurista, fundador del movimiento de superhumanos que quieren vivir 184 años para crear un mundo de abundancia para todos. Él es Pipe Ramírez y me da mucho gusto tenerlo aquí en Cambiando Mentes. Pipe, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias, Lucecita. Gracias por esta invitación y saludos a toda la audiencia. Oye, mi Pipe, pues no, gracias a ti por compartir esta sabiduría aquí con nosotros. Y bueno, hablas mucho de este tema de superhumanos. Me gustaría que nos definieras para ti qué es qué es un superhumano, qué es ser un superhumano. Pues mira, dicho en palabras sencillas, básicamente es ser la mejor versión de ti mismo. No es un tema de ser un superhéroe o de estas cosas fantasiosas que vemos, sino básicamente querer y ser tu mejor versión, ¿no? Que viene un poco de, como yo llamo a mi comunidad, donde somos biohackers, que es también dicho también en una forma sencilla, es una palabra compuesta de dos palabras, biología más hacker. Entonces, un hacker siempre lo hemos conocido como una persona de pronto que vaya a hacer algo malo en una plataforma digital o en la internet, pero realmente un hacker es una persona que toma control de una plataforma. En este caso, pues es refiriéndonos a tomar control de nuestra biología. Y es una forma, me parece muy interesante, y pues de tu programa Cambiando Mentes, como tú decías, un viaje al interior, o sea, hay muchas cosas en la parte espiritual, en la parte de lo que es personalidad, que no son medibles, por lo tanto no son escalables. O sea, una persona puede ir a un curso de espiritualidad y obviamente para mí es muy importante el tema espiritual, para mí es muy importante el tema de tu desarrollo como persona, de tu desarrollo personal, pero desafortunadamente no hay mediciones que nos permitan saber que una persona estuvo en un seminario espiritual y me dice, pues me siento súper espiritual, pero yo no tengo cómo medir eso. Lo mismo pasa con la personalidad o con el desarrollo personal. Sin embargo, la biología sí es medible y escalable y es un primer paso para organizar muchos de los procesos biológicamente que se requieren para que tú puedas tener un avance a nivel mental, espiritual o de personalidad. ¿Y cómo es que se mide la biología, Pipe? Mira, hoy en día tenemos muchas formas de medir muchas cosas, o sea, desde un examen básico de sangre que ha existido en la humanidad por siempre, lo que pasa es que hemos entregado esa responsabilidad a que simplemente los doctores interpreten eso, pero hoy en día tenemos desde un examen básico de sangre que podemos aprender a interpretar esas cosas que antes sonaban como chino y de verdad hay mucha información ahí valiosa, si nos educamos hoy podemos ser autodidactas de nuestra biología. Hay muchas cosas más avanzadas como monitorearte el sueño con este anillo, cómo monitorear la flexibilidad de tu metabolismo para saber si estás quemando grasa o estás quemando carbohidratos, hacerte exámenes de tu bacteria intestinal, hasta una cepillada de dientes, y a veces la gente se muere de la risa con esto, pero los cepillos digitales precisamente hoy en día están diseñados porque tienen una aplicación que te permite saber si te estás cepillando bien o no. Y eso, más allá simplemente de la parte bonita o estética de que los dientes estén bien, es que una de las mayores formas como entra la bacteria que se implanta y da problemas en el corazón es a través de los dientes. Y no te digo que eso pasa después de cierta edad, pero es una de las formas por donde se descuelga la bacteria hacia la bacteria mala, hacia el cuerpo y causa, por ejemplo, problemas, hay correlacionamientos con el tema del corazón. Entonces, hoy en día tenemos mucha información en todas las redes sociales de cómo van tus campañas, de cómo van tus seguidores, de cómo si haces una campaña, a cuántas personas estás teniendo el alcance. O otro ejemplo, tienes muchas mediciones de tu carro te dice ya no solamente si tienes gasolina o no, pero te dice hasta, tiene el mapa ahí porque se pasa la información a una pantalla digital, te dice muchos otros datos. Entonces yo digo, ¿por qué si ya hoy en día tenemos tantos datos, no queremos tener información de nuestro cuerpo? Te podría decir que el 99% de las personas no tienen ni idea de lo que está pasando en su cuerpo y hoy en día lo podemos tener y con eso es que podemos realmente salir. No estamos, yo digo que no estamos en una pandemia, sino en una epidemia por tantos cambios que han sucedido en el metabolismo, por tantos malos planteamientos en lo que es la alimentación. Y sí, justo quiero hablar de justo todos esos cambios, Pipe. Me parece como sumamente interesante y tú que eres una persona muy culta, ¿qué ha cambiado? O sea, ¿qué ha cambiado además de todo este tiempo que ha pasado, por supuesto? Porque en nuestros antepasados, pues
básicamente vivían pues con cosas muy sencillas, ¿no? No sabían obviamente nada de celulares, nada de los anillos que te checan el sueño, nada de todas estas cosas con las que hemos avanzado. Y me parece bien interesante porque conozco muchas personas, y entre ellas me incluyo yo, que todos los días desde que nos despertamos pues nos enfocamos y nos empeñamos en cómo siempre podemos estar mejor, ¿no? Desde lo que comes, los ejercicios, cómo dormir mejor, todas esas cosas que yo ya no sé hasta qué punto se vuelve como obsesivo, ¿no? O sano, el hecho de que siempre estemos pensando y queramos estar bien y mejor y mejor y mejor. Y por qué antes no existía nada de esto, ¿no? ¿Por qué ahora tenemos toda esta necesidad de implementar la forma en la que pensamos, vivimos, comemos, dormimos, todo este rollo, ¿no? Fíjate que siendo un futurista y que amo la tecnología y que digo, la tecnología siempre nos va a llevar hacia unos costos prácticamente cero y eso lleva hacia la democratización también de prácticamente cada industria que tome la tecnología y cree una disrupción, las cosas siempre son para bien de la humanidad. Ahora, desde el punto de vista de hábitos, una cosa es que la tecnología te maneje a ti o que tú manejes la tecnología a tu favor. Y para eso, por ejemplo, una de las cosas importantes que yo practico es bloques de tiempo. O sea, por ejemplo, yo no tengo prendida ninguna notificación en mi teléfono, ni siquiera la del WhatsApp. Y la gente dice, pero ¿cómo? Si hay que estar conectado. Digo, nadie se muere porque tú te demores en responder 1 o 2 horas después o de pronto al otro día, dependiendo de pero ni una, ni siquiera la de los emails. Entonces, crear eso como primera recomendación, ese es un hack dentro de lo que es biohacking, no notificaciones porque eso crea distracción. De hecho, las notificaciones, está comprobado, generan la misma dopamina que genera o la comida chatarra o los dulces o el azúcar o las drogas. Igualitico, o sea, eso está totalmente comprobado ya, entonces por eso no utilizo notificaciones. Y la otra parte es que creando bloques de tiempo, pues tú proteges esos espacios. O sea, yo desde que me levanto 4:30, 5 de la mañana hasta las 8:30 de la mañana, no agarro, o sí, no es que no agarre el teléfono, pero no lo utilizo para andar mirando ni las redes, ni el internet, ni absolutamente nada que no sea mi música de meditación o mi clase de yoga que hago en la casa o mis mediciones que vaya a hacer. Y ahora, respondiendo a tu pregunta, ¿por qué nuestros ancestros? Y me parece genial que hayan mencionado a nuestros ancestros, pues no necesitaban todas estas cosas, porque si miramos, lo que hemos es modificado muchas cosas y la única forma de darnos cuenta de todo eso que hemos modificado a diferencia de ellos es justamente con estas mediciones. Entonces, por ejemplo, te podría decir que cometimos graves errores y no porque nadie lo haya hecho de aposta ni malo, sino que sencillamente en un momento con la información que teníamos por allá en los años 50, 60, los doctores dijeron las grasas son malas. Error gravísimo. Las grasas buenas, las grasas saludables no son malas, son lo mejor que debería estar incorporado a nuestras dietas. Y basado en eso, pues entonces se cambió toda la pirámide de la alimentación. Pero si tú miras cómo se alimentaban nuestros ancestros, el 50% básicamente de todo lo que ellos comían eran grasas saludables. Grasas saludables como que aguacate, aceitunas, salmón, coco, o sea, la grasa misma de la carne, o sea, y empezaron a removerle la grasa en toda la industria de los alimentos y cómo le quisieron dar sabor a eso, porque si tú le quitas la grasa saludable a la comida, pues a una carne, por ejemplo, entonces pues no sabe tan bien, entonces tienen que empezar a agregarle otro tipo de cosas, carbohidratos, azúcares, otro tipo de cosas. Entonces, hubieron muchos cambios en la alimentación que antes, sencillamente por cómo se dio el origen de la vida, era lo que había para comer. O sea, cazaban un animal, se comían un animal. Las frutas, de vez en cuando se las encontraban por ahí. Comida cultivada, la cantidad de carbohidratos que tenemos hoy en día, pues eso nació a partir de hace 10.000 años y la historia del hombre parte de más de 150.000 años. Entonces, no necesitaba medirse porque básicamente lo que nos dio el universo, el planeta más bien como nos lo dio y nuestra biología, pues era lo que les permitía comerse. Y así se desarrolló nuestro cuerpo, nuestra biología. O sea, básicamente nuestra biología también se fue adaptando a lo que había. Entonces hemos pretendido hacer un cambio muy drástico en los últimos 70, 100 años en todos estos hábitos de alimentación. Fíjate otra cosa importante. Nuestros ancestros, y ni siquiera hablando de hace tantos miles de años, nuestros abuelos, ¿a qué horas comían? Tipo 5:30, 6 de la tarde, porque a mí me tocó y me acuerdo perfecto, en la finca de mi abuelo no había electricidad, entonces había que comer a las 5:30 porque a las 6:30 ya estaba totalmente oscuro, entonces a esa hora se comía y te acostabas muy temprano porque ya, ¿qué más se iba a hacer? O sea, no había la cantidad de dispositivos a los que estamos expuestos hoy, entonces de cierta manera
no necesitábamos esas mediciones porque estábamos adaptados por más de 150.000 años a unos hábitos que tienen mucho sentido, que hasta hoy, después de 70, 100 años de muchos cambios drásticos, pues nos hemos dado cuenta que tienen impacto. Por ejemplo, la luz blanca es muy mala. O sea, las luces blancas en la noche para nosotros empieza a crear una disrupción en el ritmo circadiano y también está comprobado, es lo que se ha estudiado hace 2, 3 años apenas, pero nuestro reloj biológico interno va con el sol y con la noche, o sea, con el día y con la noche. Entonces hemos descuadrado una cantidad de cosas que hoy, desafortunadamente, si no accedemos a esta tecnología que nos permite medir, no nos queremos hacer conscientes de que estamos creando daños en nuestro cuerpo, en nuestra parte biológica. Está padrísimo todo este tema del biohacking, mi querido amigo. Y bueno, nos damos cuenta de cómo han cambiado las cosas, ¿no? Antes teníamos el acceso, bueno, tenían nuestros ancestros el acceso a las cosas más naturales directamente de la tierra. Probablemente ya hablamos de más nutrientes, ¿no? Cosas que pues ahora, justamente lo que decíamos antes del corte, que estamos procesando, estamos comiendo alimentos cada vez más procesados. Y aquí es a donde quiero entrar con una serie de preguntas que nos puedas como compartir para que la gente que nos ve y nos escucha, pues pueda tomar acciones desde ahora, ¿no? Entonces, ¿cómo sería la mejor manera de empezar a hackear nuestro organismo respecto a lo que comemos y a la forma en la que comemos? Mira, yo arranco por una parte que es, en este momento tenemos totalmente afectado el sistema nervioso y en gran parte a todo lo que es los medios de comunicación. Los medios de comunicación se dieron cuenta de que las noticias malas son las que venden, o sea, ellos tienen inclusive un lema que dice, si hay sangre vende, esto es real. Entonces, lo primero que yo le recomiendo a la gente es, deja de ver noticias y cosas amarillistas, y eso ha sido algo muy marcado en la pandemia en mi país. Es terrible los temas de los noticieros, pero así alguien me diga, no, es que yo no veo televisión, yo no veo noticieros, pero si tu algoritmo de Google, si tu algoritmo de las redes sociales está infectado de noticias negativas porque es a lo que le das, o de estas noticias conspirativas, pues tu amígdala, tu cerebro primitivo va a estar totalmente secuestrado y no tienes ni siquiera forma de razonar las cosas objetivamente. Entonces, lo primero, dejar de ver cosas negativas. Uh-huh. Todos dormimos X o Y número de horas y es importante, y hablas mucho del tema de es importante la forma en la que rompes el ayuno. ¿Cuál sería la forma ideal de desayunar? Mira, buenísimo lo que mencionaste. Debemos de dormir de 7 a 9 horas. Ese cuento de los emprendedores que con 5 o 6 horas de sueño está correcto, están haciéndose un daño que luego se vuelven improductivos, o sea, no tienen un nivel alto de productividad. Debemos de dormir de 7 a 9 horas. Si puedes las 9, genial. Ahora, la parte de romper el ayuno, y ahí cuando todo el mundo dice, no, pero un ayuno, ¿cómo así? Eso no. Todos ayunamos, queramos o no, porque todos dormimos. O sea, la gente cuando está durmiendo está ayunando. Entonces, lo que yo recomiendo es por lo menos 2 horas antes de dormir, no comer, y por lo menos 2 horas después de levantarse, independientemente que hagas ayuno o no. Entonces, ¿cómo romper el ayuno? Hombre, debería de ser con algo de proteína como el huevo, debería de ser con un café sin azúcar, o sea, la forma más saludable. Y si te vas a comer una fruta, que no debería ser fruta todos los días, y buscar evitar las frutas dulces, o sea, frutos como moras, los blueberries, ese tipo de frutas valen, pero porciones pequeñas. Pero proteína, grasas saludables, un aguacate, mantequilla de almendra o mantequilla de cashew, de nueces de la India, o sea, algún tipo de estos de grasas saludables. Yo personalmente lo que me tomo es un café. Yo le llamo la bebida de superhumano porque es un café negro preparado y luego lo licúo con una cucharada de mantequilla clarificada, que es otra gran grasa saludable, y el aceite MST, que es una parte muy específica del aceite del coco, pero es una parte como los triglicéridos de la parte del coco, o sea, como lo mejor de lo mejor de lo mejor. Entonces, mezclo eso en una licuadora y eso sabe delicioso, no tienes que ponerle azúcar. O sea, te da sensación de llenura, te da mucha energía, acelera el proceso de cetosis, que es lo que buscamos cuando hacemos ayunos. Entonces le das un espacio a tu cuerpo sin más horas de comer, lo cual te permite restablecer esa flexibilidad en el metabolismo, que es lo ideal. Padrísimo. O sea, un café nada más con todo eso que, bueno, ya nos dirás ahí en dónde conseguir esos productos porque pues o sea, no me suenan aquí en México. Oye, La oye, mantequilla clarificada, ajá. es una parte que le han quitado, o sea, en un proceso le quitan la lactosa y ¿No es usualmente el el que ghee? hace, el ghee, es correcto, la mantequilla Ah, ok, clarificada es el ok. ghee.
Y el Ah, aceite de MCT se encuentra donde venden los productos keto. Facilísimo, pero dejamos el link para que puedan ver cómo lo preparan. MST. Ah, ok, bueno, buenísimo. MCT. Ok, ok. Y dices que entonces las frutas no son tan recomendables para empezar un ayuno. Por ejemplo, una Es que como fíjate, avena con papaya, lo que hablábamos la avena, por ejemplo, es muy cargada en carbohidratos, entonces a primera hora en esa ruptura, pues entonces puede elevar muy rápidamente los niveles de glucosa. Hay frutas muy dulces y lo que pasa, comparando con nuestros ancestros, no Ujú. había, mira, tú entras a un supermercado y lo primero que te encuentras es una cosa vitrina espectacular de frutas y muéstrame a dónde por más de 150.000 años de la historia del hombre eso existía. No existía. Entonces, hay personas que se agarran a comer frutas y la fruta tiene un reverso si abusas de ella. ¿Cuál? Es un tipo de azúcar natural, pero que solo se procesa en el hígado, a diferencia de los carbohidratos. Al menos los carbohidratos se procesan en todas las células del cuerpo. Este se procesa solo en el hígado, entonces puedes ocasionar daños si abusas de las frutas. Entonces, a mí me gustan las frutas no tan dulces, o sea, como sean moras, blueberries, fresas, y algunos días de la semana, no todos, porque las personas ya hoy en día se están descubriendo, personas que abusan de la fruta porque creen que están haciendo bien, pero no lo están haciendo, con problemas similares al que tiene problemas de cirrosis, que es un tema del licor. ¿Pero por qué? Porque esa intoxicación en el hígado por el exceso de glucosa de fruta, fructuosa realmente es lo que tienen las frutas procesándose por el hígado, crea una intoxicación, lo cual luego crea una inflamación crónica interna y ahí se desencadenan problemas. Ah, o sea, más enfocado a grasas y proteínas, ¿no? Nosotros deberíamos de consumir de nuestra alimentación el 50% de las calorías, y yo no soy un obsesivo midiendo calorías, pero si tú calculas la comida que te comes, pues eso tiene unos niveles de calorías, el 50% de esas calorías deberían de ser grasas saludables. Ok. Pipe, ¿vegetales crudos o hervidos? A mí me gustan crudos, vale también hacerlos salteaditos, a temperatura, no debería ser a una temperatura muy agresiva para no matarle los nutrientes. A mí me gustan crudos con un aceitico de oliva. Yo realmente la ensalada me la como cruda y me gusta y es el 30%. Los carbohidratos que más deberíamos nosotros comer deberían de ser vegetales altos en carbohidratos, brócoli y todas las hojas verdes y coloreado, ¿no? O sea, vale que tenga tomate o pimentón, o sea, deberían ser variadas las ensaladas, porque el 30% entonces de todo esto debería venir de ahí, de lo que son los vegetales, ¿no? Los carbohidratos de los vegetales. Una ensalada cruda tendría el mismo valor nutrimental que si lo hicieras en un jugo. Si es un jugo única y exclusivamente de verdes, o sea, de vegetales, sí, porque te digo que ese es otro gran problema que nos vendieron también la industria de la alimentación. Los jugos son un gran error, te voy a decir, porque un jugo de naranja que la gente cree que es lo más saludable en la mañana, resulta que para tú tener un jugo de naranja, si estamos hablando de la naranja natural, ni siquiera hablemos si le echaron ya azúcar o otras cosas, tú tienes que exprimir al menos 5 o 6 naranjas y resulta que cuando eso se licúa, si eso lo licúan, se rompe la estructura de la fructuosa de la fruta y pasa, o sea, no hace lo mismo que hace cuando te comes una fruta que estás masticando la fibra. Y además, porque no eres capaz de comerte más de una naranja, exageradamente dos. O sea, te terminas comiendo mucho más fruta si te la tomas en jugo. Entonces, los jugos, a mi forma de verlo, son un gran error. Ok. Es que están muy procesados, ¿no? Pero si los haces tú naturales, pues, o sea, está bien. Lo que pasa es que tiene ese problema que te digo, si lo licúas, Ah, ok. rompes una estructura molecular de su fructuosa, o sea, de la Oh, glucosa ok, que va ok. para dentro del cuerpo, Ok. y hay un proceso que se salta, o sea, no se activan ciertas partes en lo que es tu sistema digestivo porque no hay esa fibra que tú estás masticando cuando te estás comiendo una fruta porque tienes que arrancar y jalar, o sea, no se activa eso, entonces cambia totalmente. Realmente el tema de los jugos fue un tema comercial en algún momento en los Estados Unidos cuando las naranjas estaban dañando y se inventaron el jugo, pero si tú te vas otra vez hacia atrás, 100 años, 150 años hacia atrás, los Pues no jugos no había existían, la fruta licuadora, se ¿no? comía, no había licuadora, te comías la fruta natural y ya, Ok, y tomabas agua. claro. Bueno, más orgánico, ¿no? Mientras más directo de la tierra, mejor. Pipe, Exactamente. 3 libros que no podrían faltar en la vida del ser humano que sean fáciles y digeribles. Mira, el primero que yo recomiendo hablando de todos estos temas de salud, el Milagro Metabólico del doctor Jaramillo, ese libro es
es una Biblia para mí, es un libro que se lo puede leer cualquier persona, no hay que ser científico ni doctor para entenderlo, por el contrario, tiene un léxico muy claro y todo lo que yo hablo hoy en día está muy basado en ese libro, todo lo que tiene que ver con alimentación. Otro libro, El milagro antiestrés, y también es muy similar al de cerebro, no al de Cerebro de Pan, sino a Purifica tu cerebro de David Permuller, que realmente los de Jaramillo están muy inspirados en los de David Permuller, Cerebro de Pan y Purifica tu cerebro, porque ese te habla mucho esta parte de lo que hacen las noticias, o sea, te explica un poco cómo funciona el cerebro y cómo se altera eso a través de la bioquímica también de los alimentos, o sea, que si comes alimentos que son muy activos, te empujan hacia allá. Entonces yo diría El milagro antiestrés o Purifica tu cerebro y The Faster the Future is Faster Than You Think, de Peter Diamandis. Ese solamente está en inglés, pero lo ultra mega recomiendo porque yo siempre le explico a la gente en mi tema de futurismo, es que vamos hacia un mundo mejor y la gente dice, está loco, no ve lo que estamos, pandemia, cada vez todo es peor, cada vez vamos hacia mal, la superpoblación. Y en ese libro realmente te cambia literalmente la mentalidad de que cada vez, cada década tenemos un mundo mejor. Ahí están las pruebas muy bien compactadas en un solo libro. Entonces, Milagro Antiestrés, El Milagro Antiestrés y The Future is Faster Than You Think. Padrísimo. Bueno, nos tenemos que despedir, Pipe, pero no sin antes, por favor, invitarlos a todos ahí en su casa, mi gente bentonita, a que sigan su cuenta de Instagram, que la verdad es una biblioteca de conocimientos y de cosas súper interesantes que tendrían que, si quieren hackear su mente de una vez, pues empezar a consumir, por supuesto, este tipo de información. Así que su cuenta de Instagram es Andrés, P de papá, el número 1, Pera, como P. Ramírez. De todas formas, aquí se los vamos a poner en los comentarios. Y bueno, algo que quieras agregar, mi querido Pepe, antes de... Pepe, ya me hice bolas. Antes de despedirnos. Vamos hacia un mundo espectacular y de abundancia. Todo lo que la tecnología toca tiende a llegar a un costo cercano a cero y entonces ese es el mundo que yo veo, un mundo de abundancia para todos. Cuando yo digo abundancia no me refiero a llenarnos los bolsillos de dinero, sino a que haya un mundo donde todos tengamos acceso. Hoy en día hay acceso a más información, hoy en día hay más acceso a socializar con otras personas, hoy en día hay más acceso a transporte, a hoteles, por compañías como Airbnb, Uber, o sea, cada vez todo tiene un costo más cercano a cero. Entonces, mi sugerencia es preparemos nuestro cuerpo biológico, que es con lo que nos podemos mover por este planeta. Somos responsables de esas 50 trillones de células que van aquí adentro. Lo único que nosotros podemos controlar y manejar es esto. Entonces, por eso mi énfasis en todo este tema del biohacking, para que podamos disfrutar, obviamente, de unas décadas que vienen espectaculares para la humanidad.